Buenos días a todos. Vamos a comenzar con las pautas de tratamiento basadas en la evidencia del trastorno bipolar y para tal desarrollo iniciaremos con la evidencia disponible con monoterapia para el tratamiento de la fase aguda de los episodios maníacos, hipomaníacos y depresivos. Para evaluar la evidencia disponible para el tratamiento de la fase aguda en monoterapia de los diferentes episodios, vamos a utilizar tablas como la que se muestran en esta diapositiva, que fueron extraídas del libro de Abna previamente mencionado. En las mismas vamos a mencionar la cantidad de trabajos controlados randomizados que presenta cada uno de los fármacos para el tratamiento de estos episodios, la categoría de evidencia según la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica. Recordamos que la categoría de evidencia que utiliza esta federación es homologable a los niveles de evidencia que utilizan las guías CADMAT, mientras que los niveles de evidencia de las guías CADMAT se clasifican con números, siendo el más alto el nivel de evidencia 1, que corresponde a 2 o más trabajos controlados randomizados. Las categorías de evidencia de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica se clasifican con letras, siendo la más alta la A, que es homologable a nivel 1 del nivel de evidencia de la CADMAT, como ya mencionamos. También vamos a hacer referencia al grado de recomendación de las últimas guías de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológicas para el trastorno específico y a los grados de recomendación de las guías CADMAT tanto del 2013 como del 2018. Mencionaremos también la aprobación hasta la actualidad por la FDA y el NNT. Recordamos que el NNT es el número necesario de pacientes a tratar, en este caso para la respuesta en episodios de manía, en trabajos donde el fármaco se comparó con un placebo. El mismo está tomado de la revisión realizada por Keter de diferentes trabajos controlados randomizados y publicada en su libro del año 2015. Recordamos que el NNT nos indica indirectamente la eficacia del fármaco. Cuanto más bajo es este número, más eficaz es el fármaco, y se puede entender como el número esperado de pacientes que necesitan ser tratados para obtener un buen resultado adicional atribuible a la intervención en comparación con el control. El mismo se puede calcular considerando la respuesta a la remisión o la prevención de la recaída o de la recurrencia. Comenzando con la manía aguda, vamos a citar primero la evidencia disponible para los estabilizadores del estado de ánimo, como el litio y el divalproato, y luego la evidencia disponible para los antipsicóticos atípicos. Vemos así que, según lo mencionado en el módulo anterior, tanto el litio como el divalproato han sido aprobados por la FDA para la manía aguda. Recordamos que la mayor parte de los fármacos que han sido aprobados para manía aguda también fueron aprobados para los episodios mixtos según los criterios del DSM-4, salvo el litio que fue aprobado para manía aguda, pero no fue aprobado para los episodios mixtos. Podemos observar también que el litio tiene el NNT más bajo para respuesta durante los episodios de manía aguda. Es interesante ver también la cantidad de trabajos controlados randomizados que presenta cada uno de los fármacos en estas indicaciones, en este caso en el tratamiento de la manía aguda como monoterapia, y observamos que el litio tiene 29 trabajos, es el que tiene la mayor evidencia, mientras que el divalproato tiene 10 trabajos. En ambos casos superan ampliamente el requisito de 2 trabajos que requiere la FDA para la aprobación. En las guías CADMAT, tanto del 2013 como la del 2018, todos los fármacos aprobados para manía aguda por la FDA son recomendados como fármacos de primera línea.
Dentro de esto refiere en primer lugar al litio, a menos que haya razones específicas para tomar otra decisión, como que el paciente curse con características mixtas, abuso de sustancias comórbido, falta de respuesta previa al litio o mala adherencia al tratamiento, entre otras. Asimismo, se debe tener en cuenta que dado que el litio tiene un comienzo de acción más lento y no tiene un efecto sedante, a menudo hace falta combinarlo con un agente sedante al inicio del tratamiento. Además, debemos recordar, según vimos en el módulo anterior, que el litio no es recomendable en determinadas afecciones médicas y que la monitorización regular del nivel plasmático y otras variables de laboratorio y clínicas son esenciales para su uso. Dados estos inconvenientes, según la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica del 2009, el grado de recomendación para el uso agudo del litio en manía es de 2. En cambio, refieren estas guías, si en el momento de la indicación del tratamiento agudo se considera continuar con el tratamiento de mantenimiento, el grado de recomendación será de 1. Esto es porque dado que el litio requiere de muchos monitoreos y chequeos, si lo vamos a utilizar solamente en la etapa aguda, el grado de recomendación que le ponen es de 2. En vez, si pensamos continuar luego durante el tratamiento de mantenimiento, el grado de recomendación sería 1. En relación al divalproato, además de ser igual de eficaz que el litio en la manía eufórica clásica, la mayor diferenciación en su eficacia en relación con otras drogas se presenta en la manía relacionada con hostilidad e irritabilidad, en antecedentes de trauma cerebral u otros trastornos neurológicos, y algunos autores también lo consideran en la manía con características mixtas, como verán luego con el doctor Lamela. Por otro lado, es el fármaco que presenta la mejor evidencia para los cuadros de hipomanía, según veremos luego. Antes de su administración, como mencionamos previamente, se debe evaluar el riesgo que el paciente puede tener considerando sus severos efectos adversos. Con respecto al uso de los antipsicóticos atípicos para el tratamiento de la manía aguda, vemos que muchos de ellos están aprobados por la FDA, entre los mismos podemos mencionar olanzapina, aripiprazol, risperidona, quetiapina, ciprasidona, acenapina y cariprazina. Todos ellos también están aprobados en los cuadros mixtos, pero con los criterios del DSM-4. Dentro de esto vemos que los tres primeros, la olanzapina, el aripiprazol y la risperidona, tienen el NNT más bajo, o sea que son los fármacos más eficaces para la manía aguda y además cuentan con la mayor cantidad de trabajos controlados randomizados. Si bien la mayor parte de ellos tienen categoría de evidencia A, lo cual implica 2 o más trabajos controlados randomizados, los tres primeros son los que cuentan con la mayor cantidad de trabajos. En relación a los grados de recomendación, vemos que las guías CalMat 2018 hacen alguna modificación con respecto a las del 2013. La olanzapina en el 2013 estaba con un grado de recomendación 1, mientras que en el 2018 pasa a un grado de recomendación 2. Lo mismo ocurre con la ciprasidona, que también pasa a un grado de recomendación 1, un grado de recomendación 2. Esto es en el caso de la olanzapina por la producción del síndrome metabólico y en el caso de la ciprasidona por la prolongación del intervalo QTC. Estas guías del 2018 también incorporan con grado de recomendación 1, a diferencia de la del 2013, a la cariprazina, la cual fue aprobada para los episodios maníacos y mixtos en el año 2015. Sin embargo, vemos que las guías de la Federación Mundial de la Sociedad de Psiquiatría Biológica del 2010, del 2009, si bien son las más antiguas, son las más racionales, tienen una alta racionalidad en los grados de recomendación.
Estas guías del 2009 colocan a la olanzapina con un grado de recomendación 2 por el síndrome metabólico. Fíjense que a la quetiapina también la ponen con un grado de recomendación 2. Esto es porque a pesar que la quetiapina tiene 4 trabajos controlados randomizados, en 3 de ellos excluyen a los pacientes con características mixtas o ciclos rápidos, y estos solamente se incluyen en el cuarto trabajo con la quetiapina de liberación prolongada. Por eso esa es la formulación que está aprobada en los cuadros mixtos. Pero lo más importante, que a pesar que tiene 4 trabajos en los trabajos comparativos con el haloperidol en dosis bajas, el fármaco demostró menor eficacia que el haloperidol. Por eso es que le ponen un grado de recomendación 2. En relación a la ciprasidona, estas guías directamente refieren que el fármaco tiene un uso restringido en muchos países por la prolongación del intervalo QTC. A la acenapina también le ponen un grado de recomendación 2. Esto se debe principalmente a la administración sublingual, que es tan difícil de dar en un paciente maníaco. Y a la paliperidona le ponen un grado de recomendación 3, mientras que las guías CANMAL le ponen un grado de recomendación 1. Esto es porque la paliperidona, a pesar de tener 2 trabajos, en un trabajo se separa de placebo de manera significativa, pero en el segundo trabajo, si bien se separa de forma modesta en los resultados primarios, no se separa en los resultados secundarios. De esta manera, estas guías le ponen una categoría de evidencia D, lo cual implica resultados inconsistentes, ya que tendría un trabajo positivo y el otro trabajo negativo, y esto también hace que esta droga tenga un NNT contradictorio, ya que en el trabajo que da positivo el NNT es de 5, pero en el que da negativo el NNT es de 12. Recordamos que los NNT, con los cuales generalmente cuentan los fármacos aprobados, van entre 3 y 9. Cuanto más bajo es el NNT, más eficaz es el fármaco. Generalmente no contamos con fármacos que tengan un NNT de 1 o de 2, y por encima de 10 el fármaco ya tiene muy poca eficacia. Eh, para finalizar, debemos recordar que los antipsicóticos atípicos son de elección en los cuadros de manía asociada con síntomas psicóticos. En estos casos, cuando el cuadro es muy grave, se deben asociar con litio o con divalproato, al igual que lo que ocurre en los trastornos esquizoafectivos. Y también son de elección en los cuadros de manía asociados a agitación psicomotriz. En estos casos, cuando el paciente no admite la administración por vía oral, hay que recurrir a la administración intramuscular. Hay 2 fármacos que tienen la aprobación de la formulación intramuscular para la agitación asociada en cuadro de manía, que son el aripiprazol y la olanzapina. De estos 2, el que se encuentra en el país es la olanzapina. Hay que tener cuidado cuando se administra la olanzapina intramuscular en la administración conjunta con el lorazepam, que también se utiliza para los cuadros de agitación, ya que en estos casos se puede potenciar la depresión cardiorrespiratoria. Finalmente, recordar que en el año 2012 la FDA aprobó la loxapina inhalatoria para los cuadros de manía con agitación asociada. Esto lo aprobó con un solo trabajo, y hay que tener cuidado con la administración de este fármaco por los importantes broncoespasmos que provoca. En relación a la hipomanía, debemos tener en cuenta, como dijimos, que el fármaco que tiene la mayor evidencia es el divalproato. Sin embargo, la experiencia clínica sugiere que todos los fármacos aprobados y utilizados en manía son útiles en la hipomanía. En el tratamiento de la hipomanía se debe incluir la discontinuación de agentes que pueden empeorar los síntomas hipomaníacos, como los antidepresivos o los psicoestimulantes. Como decíamos, muchos medicamentos aprobados para manía no se han estudiado en hipomanía. En general, todos los estudios realizados en hipomanía tuvieron debilidades metodológicas, incluyendo una cantidad pequeña de pacientes, un N pequeño.
Entre los estudios hay 4 estudios controlados, randomizados o aleatorizados para el divalproato, uno de los cuales es el mejor diseñado de todos los estudios para hipomanía, que fue realizado por McElroy en el año 2010. Hay 2 trabajos para quetiapina, uno de los cuales también fue realizado por McElroy en el mismo año. Muestra una leve diferencia con placebo de la quetiapina, y otro realizado por SUPES en el año 2013, que incluyó cuadros mixtos. Y existen estudios abiertos para risperidona. Como decíamos, de todos los estudios, el mejor diseñado fue el hecho para el divalproato, el trabajo controlado randomizado de McElroy del año 2010, que duró 8 semanas con un N, una cantidad de pacientes de 60, donde el divalproato mostró una diferencia estadísticamente significativa contra placebo. Para abordar la evidencia disponible para el tratamiento durante la fase aguda en monoterapia de la depresión bipolar, consideraremos los mismos parámetros que para la manía aguda. Lo único que acá la guía de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica que tendremos en cuenta son las del 2010, que son las que se realizaron para el tratamiento de la depresión bipolar aguda. Como venimos viendo, no sirve considerar solamente una guía en relación a los diferentes grados de recomendación, sino que se deben comparar de forma crítica todas las guías, ya que la interpretación de la evidencia a veces varía con los diferentes consensos de expertos. En esta primera diapositiva vamos a analizar el uso de estabilizadores y de antidepresivos en la depresión bipolar aguda. En primer lugar, vemos que ninguno de los fármacos aquí mencionados, litio, lamotrigina, divalproato, sertralina, venlafaxina o bupropión, han sido aprobados por la FDA para su uso en la depresión bipolar aguda, lo cual ya nos da una idea de cuál debe ser el uso de estos fármacos para esta indicación. La lamotrigina fue aprobada en el año 2003 por la FDA para su uso en el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar tipo 1, para demorar el tiempo de aparición de nuevos episodios, o sea, de recurrencias, habiendo demostrado mediante 2 trabajos controlados randomizados y por lo tanto con un nivel de evidencia A, su alta eficacia para prevenir nuevos episodios depresivos, como veremos luego. Sin embargo, en la depresión bipolar aguda, la droga ha demostrado eficacia en algunos trabajos, pero no en otros. Por esto, en algunas guías, el grado de recomendación que le dan es un grado de recomendación 1, como por ejemplo ocurre con las guías CANMAT para la depresión bipolar aguda que cursa durante el trastorno bipolar tipo 1. Mientras que el grado de recomendación para la depresión bipolar aguda que ocurre durante el trastorno bipolar tipo 2, el grado de recomendación es de 2. Y en las guías de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica del 2010, el grado de recomendación para la depresión bipolar aguda tipo 1 es 3. En esta guía de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica también le otorgan un grado de recomendación 3 para la depresión bipolar aguda tipo 1 al divalproato, el cual presenta 4 trabajos controlados randomizados positivos, pero todos ellos presentan importantes debilidades metodológicas, incluyendo un tamaño de muestra muy pequeño. Por lo tanto, este fármaco tampoco ha sido aprobado por la FDA. Vamos a hacer ahora una mención al uso de litio y de diferentes antidepresivos en la depresión bipolar aguda. El litio es recomendado como primera línea de tratamiento para la depresión bipolar aguda por diferentes autores. Existen 10 trabajos controlados randomizados que demostraron la eficacia del litio en la depresión bipolar aguda. En estos trabajos incluyeron pacientes
tanto con trastorno bipolar tipo 1 como con trastorno bipolar tipo 2, y se encontró que el litio fue superior al placebo en todos ellos. En dos de estos estudios, el litio mostró una eficacia mayor en la depresión bipolar aguda que en el tratamiento agudo de la depresión unipolar. De estos 10 trabajos, 8 tuvieron un tamaño de muestra pequeño, pero además de estos 8, se hicieron otros 2 trabajos, que fueron el de Nemerov del año 2001 y el de Ian del año 2000. El trabajo de Nemerov confirmó que la litemia para el tratamiento de la depresión bipolar aguda no debe ser inferior a 0,8 miliequivalentes por litro. La misma luego se puede disminuir durante el mantenimiento, según hemos mencionado en los módulos previos. Las guías del 2010 de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica para la Depresión Bipolar Aguda cuestionan la metodología de la mayoría de los trabajos que hemos mencionado para el litio y priorizan solo el estudio en Bolden 1, el cual, según diferentes autores, fue realizado para promover el efecto de la quetiapina. El mismo evaluó la eficacia de la quetiapina frente al placebo con una rama con litio como comparador interno. En este estudio, el litio no se diferencia del placebo, ya que el promedio de la litemia fue de 0,6, o sea, inferior a 0,8, que es lo que había demostrado Nemerov, que necesitaba el litio en la depresión bipolar aguda. De esta manera, estas guías le otorgan al litio para la depresión bipolar tipo 1 un nivel de evidencia D, lo cual significa resultados inconsistentes, y un grado de recomendación 5, que es el más bajo. Sin embargo, en las guías CAD-MAT, desde el año 2005, el grado de recomendación del litio para la depresión bipolar tipo 1 aguda es de primera línea, y para la depresión bipolar tipo 2 aguda es de segunda línea. En las guías CANMAT del año 2018, el litio con una litemia de 0,8 miliequivalentes por litro a 1,2 miliequivalentes por litro se sigue manteniendo con iguales recomendaciones. Sobre el uso de antidepresivos en la depresión bipolar tipo 2 aguda, las guías de la CANMAT del año 18 recomiendan de forma muy cuestionable, como veremos luego, y con un grado de recomendación 2, el uso de determinados antidepresivos en monoterapia. Estas guías refieren que las recomendaciones realizadas están restringidas a los agentes que se han investigado, o sea, la sertralina, venlafaxina y albupropión. Igualmente, dichas guías recomiendan que el uso de antidepresivos como monoterapia se reserve a pacientes con depresión pura y se eviten aquellos pacientes que presentan síntomas mixtos, antecedentes de hipomanía inducida por antidepresivos o ciclos rápidos. Por su parte, para la depresión bipolar tipo 1 aguda, estas guías indican que los antidepresivos en monoterapia no se deben utilizar y que los mismos idealmente deben evitarse o usarse con precaución en pacientes con antecedentes de manía o de hipomanía inducida por antidepresivos, en aquellos con características mixtas o en aquellos pacientes con ciclos rápidos. Luego volveremos sobre este tema. En relación al uso de los antipsicóticos atípicos para la depresión bipolar tipo 1 aguda, debemos mencionar que algunos de estos fármacos son los que presentan la evidencia más sólida y la aprobación de la FDA para esta indicación. Los fármacos que están aprobados por la FDA van a ser la quetiapina, la lurasidona y recientemente en el año 2019 la cariprazina, que fue aprobada con 3 trabajos y por lo tanto tiene una categoría de evidencia A, aunque todavía no disponemos de muchos datos. El cuarto fármaco que ha sido aprobado
es la combinación fija de olanzapina con fluoxetina. Sin embargo, la olanzapina sola no ha sido aprobada, ya que la misma presenta un trabajo negativo y dos trabajos positivos, que son los de Togen del año 2003 y 2012, pero con un moderado efecto antidepresivo, a diferencia de lo que presenta la combinación fija de olanzapina con fluoxetina. Como monoterapia, la olanzapina, si bien se separó estadísticamente del placebo en los estudios positivos, no actuó sobre los criterios centrales de la depresión. Por lo tanto, si bien logró una significación estadística, no logró una significación clínica. Esto se observa principalmente en el estudio de Togen del año 2003. Debido a esto, el grado de recomendación como monoterapia en las diferentes guías es de 3. En relación a la quetiapina, más allá de lo que mencionamos con el estudio en Bolden 1, la quetiapina es el fármaco que presenta la mayor evidencia para la depresión bipolar aguda. Su eficacia ha sido demostrada en 5 estudios controlados aleatorizados con dosis de 300 a 600 miligramos día. En 4 de estos estudios se utilizó la formulación de liberación inmediata. Los dos primeros, con los cuales obtuvo la aprobación de la FDA, fueron denominados Boulder y fueron el Boulder 1, realizado por Calabrese en el 2005, y el Boulder 2, realizado por Teis en el año 2006. Estos fueron seguidos del Embolden 1, realizado por Ian en el 2008, del cual se hicimos mención, y el Embolden 2 de McElroy del año 2008. El quinto trabajo se realizó con la formulación de liberación prolongada y fue realizado por Supes en el año 2008. En los estudios Boulder, la quetiapina demostró eficacia en la depresión bipolar, tanto para el trastorno bipolar tipo 1 como para el trastorno bipolar tipo 2. La dosis de 600 miligramos no mostró beneficio con respecto a la de 300 miligramos, que es la recomendada para el tratamiento de la depresión bipolar. Es importante tener en cuenta este dato para la utilización de dosis más bajas y disminuir así las reacciones adversas como la sedación y la hipotensión ortostática, hecho que requiere además titular la dosis, aumentándola lentamente en los primeros 4 días y administrarla durante la noche. En los casos más graves, la droga puede producir síncope, por lo que es aconsejable un chequeo cardiológico previo a la administración. Dado su eficacia, que ha sido replicada en diferentes estudios, la quetiapina se presenta con el grado de recomendación más alto, o sea, primera línea de recomendación en las diferentes guías, y también con un alto nivel de evidencia, con el nivel de evidencia más alto, categoría de evidencia A o nivel de evidencia 1. En relación a los otros fármacos, debemos mencionar la lurasidona, que fue aprobada con un solo trabajo como monoterapia y un solo trabajo como coadyuvante. Por lo tanto, el nivel de evidencia va a ser un nivel de evidencia 2 o B para cada una de las indicaciones. O sea, un nivel de evidencia 2 o B como monoterapia y un nivel de evidencia 2 o B como coadyuvante. Los otros dos fármacos que figuran acá, la ciprasidona y el aripiprazol, han presentado en 2 trabajos evidencia negativa. Por lo tanto, estos 2 fármacos no se deben utilizar para el tratamiento de la depresión bipolar aguda. Bueno, para resumir lo que hemos hablado sobre depresión, es muy importante diferenciar entre la depresión unipolar, cuyo tratamiento va a estar basado principalmente en el uso de antidepresivos, de la depresión bipolar, donde el uso de antidepresivos es riesgoso, principalmente en la depresión bipolar tipo 1. En caso que estemos frente a una depresión unipolar, el tratamiento entonces
va a estar basado principalmente en el uso de antidepresivos. Si con estos no logramos la remisión, se pueden utilizar fármacos aprobados por la FDA para aumentar la eficacia antidepresiva. Estos son algunos antipsicóticos atípicos, como por ejemplo la quetiapina, el aripiprazol, el brexpiprazol y la combinación fija de olanzapina con fluoxetina, que está aprobada en la depresión resistente. Es de buena práctica ante una depresión unipolar evaluar los diferentes subtipos, aunque en la actualidad se discute si algunos antidepresivos son más efectivos que otros en determinados subtipos. Sin embargo, en algunos de ellos el tratamiento está bien determinado. Por ejemplo, en la depresión con síntomas psicóticos, el antidepresivo se debe asociar con un antipsicótico atípico, preferentemente los que mencionamos anteriormente, y en la depresión con características mixtas, según los criterios actuales del DSM-5, donde algunos fármacos han demostrado mayor eficacia, como por ejemplo la lurasidona, como verán luego. Si estamos frente a una depresión bipolar tipo 1 agudo, se deben utilizar aquellos fármacos aprobados por la FDA para esta indicación como primera línea, que son la quetiapina, lurasidona, cariprazina y la combinación fija de olanzapina con fluoxetina. En cambio, si estamos frente a una depresión bipolar tipo 2 aguda, el fármaco de elección es la quetiapina, que es el único fármaco aprobado por la FDA para la depresión bipolar tipo 2 aguda. En caso de que no haya respuesta con la quetiapina, se pueden utilizar los otros fármacos aprobados para la depresión bipolar tipo 1, tipo la lurasidona, cariprazina o la combinación fija de olanzapina con fluoxetina. Con respecto al uso de antidepresivos, en la depresión bipolar tipo 2 agudo, su uso es discutido. Estos no se deben utilizar si el paciente cursa con características mixtas, ha tenido un switcheo por antidepresivos, o sea, un viraje afectivo emergente del tratamiento, o si el paciente cursa con ciclos rápidos. Recordamos que los ciclos rápidos significa que ha tenido 4 o más episodios en los últimos 12 meses. Si el paciente no cursa con ninguna de estas características y tiene solamente una depresión pura, las guías CANMAT del 2018 recomiendan como monoterapia, pero en segunda línea de recomendación, determinados antidepresivos como por ejemplo sertralina, venlafaxina y bupropión, según hemos visto. Sin embargo, determinados autores proponen una postura más conservadora y refieren que los antidepresivos no se deben usar en monoterapia, sino siempre combinarlos con un estabilizador del estado de ánimo, con un antipsicótico atípico y utilizar siempre los que menos switchean. En este caso, el que menos switchea, el que menos provoca virajes afectivos emergentes del tratamiento, es el bupropión. Le siguen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, entre los cuales está la sertralina, luego los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, entre los cuales está la venlafaxina, y los que más switchean son los denominados clásicamente antidepresivos tricíclicos, que son los que más provocan estos virajes afectivos emergentes del tratamiento. Entonces vemos que más allá que las guías CANMAT proponen como monoterapia el uso de venlafaxina para el tratamiento de la depresión bipolar tipo 2 aguda, esto pertenece al grupo de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que es uno de los grupos que más switchean. Con respecto al uso de antidepresivos en la depresión bipolar tipo 1 aguda, las mismas guías CANMAS del 2018 indican que los antidepresivos nunca se deben usar en monoterapia y en caso de utilizarse, estos siempre van a ser como segunda línea de recomendación ante el fracaso de los fármacos indicados como primera línea y siempre asociados al litio, al divalproato o a un antipsicótico atípico y se deben utilizar siempre los que menos switchean como el bupropión o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ah, igualmente, estas guías indican que estos fármacos, aún asociados
a un estabilizador litio, como litio divalproato o a un antipsicótico atípico, no se deben utilizar en los casos de depresión bipolar tipo 1 con características mixtas o que el paciente haya tenido un viraje afectivo emergente del tratamiento, o sea, un switcheo hacia manía o hipomanía por antidepresivos o ciclos rápidos. Frente a las características mixtas, como mencionamos, uno de los pocos fármacos que ha demostrado eficacia según los criterios actuales del DSM-5 es la lurasidona. Y frente a los ciclos rápidos, en realidad hay muy pocos tratamientos que han demostrado eficacia. Si los ciclos rápidos son a predominio maníaco, hay algunos trabajos con la risperidona de liberación prolongada. En cambio, si estos son a predominio depresivo, existen algunos trabajos que indican, avalan la combinación de quetiapina con litio. Esto lo retomaremos luego. Si ya salimos de la fase aguda y vamos a comenzar con el mantenimiento, va a ser muy importante para la elección de la medicación considerar un concepto que es el de polaridad predominante, concepto que retomaremos luego de la conferencia del doctor Carlos Lamela. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí en este curso y yo me voy a ocupar del desarrollo de los estados mixtos en el trastorno bipolar, siguiendo dos ejes. Por un lado, un eje va a tener que ver con profundizar la clínica de esta situación, como vamos a ver y voy a intentar desarrollar, que es de una muy alta prevalencia, y también cuál es el aporte de los estados mixtos al enriquecimiento de la comprensión de la clínica de los trastornos de la. Lo primero que quiero que hagamos es este ejercicio. Todos sabemos de la importancia de poder pensar el trastorno bipolar en un eje longitudinal a través de la vida del paciente. Este fue el gran aporte de este tipo de esquemas. La mera foto de un episodio no nos aporta demasiada comprensión de mi entendimiento de esta enfermedad. Pero recordemos, este es solo un esquema. Sirve para ver cantidad y secuencia de los diferentes episodios, tiempo interepisódico que pasa el paciente, etcétera, etcétera. Pero no representa la evolución natural de esta enfermedad. Si tuviéramos o si pudiéramos ver cómo evoluciona cada una de las dimensiones, tanto maníacas como depresivas, seguramente que esto sería un esquema más normal, más real. Aquí entonces podemos ver cómo el paciente no pasa de manía 100 a eutimia, ni pasa de eutimia a 100 de depresión, ni que en general los estadios interepisódicos están 100% libres de sintomatología subsindrómica. Entonces, lo que podemos ver claramente en la evolución de las distintas dimensiones de la manía y la depresión es cómo en la mayoría de los pacientes vamos a tener síntomas maníacos, hipomaníacos y depresivos, sintomatología subsindrómica maníaca y sintomatología subsindrómica depresiva. Y lo que quiero mostrar aquí es cómo en general gran parte de la vida de los pacientes van a tener una mezcla de distintas magnitudes de sintomatología superpuesta de ambos polos. Este es un ejemplo en el trastorno bipolar 1. Y aquí también podemos ver lo mismo en el trastorno bipolar 2. Claramente en este trastorno lo que vamos a ver es, por un lado, una mayor tendencia a la depresión. Sabemos que los bipolares 2 pasan una gran cantidad de su vida en depresión y en el caso del polo opuesto vamos a tener hipomanías o sintomatología subsindrómica de hipomanía y no manías. El mayor estudio que hasta ahora se ha hecho en depresión bipolar, que es el estudio STEP-BD, con 1.380 pacientes, cuando se hizo el subanálisis de cuántos pacientes presentaban alguna sintomatología de fase opuesta en las depresiones bipolares, los resultados mostraron que solamente un 30% tenía depresiones puras, es decir, sin manía.
y luego un 70% se repartía entre un 15% de los pacientes tenían un episodio mixto pleno, pero fíjense, un 54% presentaban una depresión con manía subsindrómica. Es decir, que este estudio nos muestra claramente que en las depresiones bipolares, la mayor cantidad de pacientes lo que presentó fueron algún grado de cuadro mixto en este estudio. A partir de esta evidencia y de otras evidencias más, es que se decide superar el concepto de categoría del episodio mixto del DSM-4 por lo que tiene que ver con la dimensión mixta del DSM-5, que es un gradiente que va desde el polo de la manía pura en forma decreciente en manía y va apareciendo dimensiones depresivas hasta llegar a la depresión pura. En este sentido, entonces, los pacientes con esta dimensión mixta, que el DSM-5 va a llamar especificador de características mixtas, se incrementa en su cantidad y en su riqueza sintomatológica. Entonces, el DSM-5, el especificador con características mixtas en el DSM-5, entonces tiene una aproximación más dimensional que el DSM-4, supera el trastorno bipolar 1 y también puede ser diagnosticado los episodios mixtos en el trastorno bipolar 2 y en el episodio de depresión mayor unipolar. Ya no se requieren manía y depresión completa, sino que necesitamos o manía o depresión con 3 o más síntomas de la fase opuesta. Y, por último, cierta sintomatología que se puede superponer en ambas fases es eliminada, como ser la distractibilidad, la irritabilidad y la agitación psicomotora. Esos son los síntomas DIP. Y aquí tal vez aparece el punto más polémico en el DSM-5, el especificador mixto, debido a que justamente estos síntomas superpuestos, como vamos a ver, son los síntomas que con más frecuencia vamos a encontrar en los episodios mixtos. El STEP-BD corrobora al hacer el subanálisis de los síntomas maníacos presentes en las depresiones mixtas que la distractibilidad fue el síntoma más frecuente y claramente excluido en los criterios de DSM-5. El estudio Bridge 2 Mix compara la capacidad diagnóstica de episodios mixtos en pacientes depresivos, utilizando criterios DSM-5 por un lado y otros criterios más amplios como el RBDC, que incluye, como ven en el cuadro de la derecha, sintomatología superpuesta entre otros síntomas. Aquí vemos, por ejemplo, que los síntomas más frecuentes son el ánimo irritable, la labilidad emocional, la distractibilidad, la agitación, la impulsividad y la agresividad. Todos estos claramente están vinculados a lo que llamábamos justamente síntomas superpuestos o vinculados a la depresión disfórica. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, que la capacidad de detectar episodios mixtos con los criterios DSM-5 son del 7.5% de los pacientes en esta muestra, mientras que utilizando criterios más amplios se llega casi a un 30% de detección. Por eso es que aquí el punto es la especificidad versus la sensibilidad de un criterio diagnóstico. El DSM-5 tiene una altísima especificidad para detectar pacientes con episodio mixto, es decir, si detecto un paciente con episodio mixto, seguro que lo es. Como vemos en la foto superior, si hay un mixto va a ser detectado, pero tiene que sacrificar mucha sensibilidad, es poco sensible. Quiere decir, como la foto inferior, si bien el que detecta lo es, hay un montón de otros pacientes mixtos que no van a ser detectados. De hecho, tiene un 5.1 sensibilidad, es bajísimo. Quiere decir que el 95% de bipolares con sintomatología mixta van a ser diagnosticados como puros. Si tomamos criterios más amplios que, por ejemplo, incluyen la sintomatología sobreexpuesta, en este caso la ecuación es mucho más aprovechable clínicamente. Baja un poco la especificidad, 87%, pero se incrementa muchísimo la sensibilidad. Ya más pacientes bipolares mixtos van a poder ser diagnosticados. Por eso, como vemos en la diapositiva, los criterios DSM-5 van a tender a diagnosticar en mejor medida depresiones de tipo eufóricos.
mientras que los criterios que incluyen, como el de Coccopoulos, o los criterios que incluyen la sintomatología superpuesta, tienden a diagnosticar con más frecuencia depresiones de tipo disfóricas, que son las que más vemos habitualmente en la clínica de todos los días. ¿Por qué es importante diferenciar una depresión pura con una depresión con especificador mixto? Porque claramente este subtipo de depresiones son en general más severas, es más prolongada la duración de la enfermedad, tienen un pronóstico más reservado, hay un importante incremento en la suicidabilidad, son pacientes que en general tienen mala respuesta terapéutica a los antidepresivos y son pacientes habitualmente más comórbidos con ansiedad y especialmente con consumo de sustancias. Entonces, ¿cómo podemos conceptualizar los estados mixtos con una mirada más moderna? La clasificación actual va a destacar los cambios en el humor como variable más destacada, mientras que el modelo ACE lo que hace es tomar un concepto crepeliniano, que es deconstruir, entonces, como decíamos, el humor en tres variables como es actividad, cognición y emoción. Es decir, comenzamos a pensar el trastorno bipolar más como un síndrome de disregulación múltiple que va a involucrar un amplio espectro de cualidades mentales básicas, además del estado de ánimo. Y por otro lado, nos da mucha más riqueza en la clínica. Vamos a tomar el ejemplo que se ve en el lado derecho. Deconstruyendo los tres dominios, uno ya podría observar que, por ejemplo, si este fuera un paciente A, podríamos ver que los pródromos en su cuadro depresivo comienzan con una afectación claramente de la actividad, que luego va a ser seguida con cambios en la emoción y por último en la cognición, y que su recuperación va a ser primero en la actividad, luego en la emoción y por último en la cognición. También esto nos puede permitir ver cómo en otro paciente puede ser distinto su evolución, y si pensamos en la investigación psicofarmacológica, también podríamos estudiar qué fármacos pueden ser más efectivos en mejorar ya no solo la depresión, sino la dimensión de la actividad o de la cognición o de la emoción. El modelo ACE también lo que nos permite es una mejor conceptualización de los estados mixtos. Podemos ver en el lado izquierdo de la diapositiva cómo en los cuadros puros lo que se ve es que los tres dominios van a estar fluctuando en forma sincrónica, o están todos en un polo del estado del humor, puede ser del polo de la manía o hipomanía, o están todos en el otro polo, en el polo de la depresión. Mientras que en los cuadros mixtos vemos cómo se van desincronizando las tres variables. También este modelo nos permite poder avanzar en las causas que pueden generar estados mixtos. Las causas conocidas pueden ser o de transición, que es cuando pasamos de una fase, por ejemplo maníaca, a una depresiva o a la inversa. Hay un momento en el cual hay una superposición de ambos dominios y entonces vamos a ver, como se ve en la primera figura de la izquierda, cómo se superponen sintomatología de la manía con la depresión. El segundo estado mixto es por ciclación. Cuando un paciente comienza a incrementar su frecuencia de ciclado, y especialmente cuando ya cicla durante el mismo día o en horas, que estos son los cicladores ultra rápidos y ultra circadianos, la velocidad del ciclado puede hacer que entonces haya algunos dominios que estén en una fase mientras otros en otra. Por ejemplo, podemos tener un paciente que mientras la cognición y el ánimo está en una fase, la conducta se encuentra en la otra. Estos son los estados mixtos por ciclación. Y la tercera causa conocida son los inducidos por tratamiento. Vemos como, por ejemplo, la administración de un antidepresivo hace que, a posteriori de dar el mismo, el paciente desincronice sus tres dominios. Por otro lado, también tenemos causas llamadas desconocidas o idiopáticas. Entonces, estos elementos clínicos que hemos incorporado nos permiten ya tener un árbol de decisión para mejorar nuestro diagnóstico de los episodios mixtos. Si el paciente tiene un trastorno del ánimo,
lo que tenemos que preguntarnos es si los dominios actividad, cognición y emoción están desincronizados. En el caso que no lo estén, estamos en presencia o de un cuadro de manía, en el caso que estos dominios estén del polo de la activación, o en un caso de depresión, las dos puras obviamente, en el caso que el paciente estén los tres dominios en el polo de la inhibición. En el caso que estén desincronizados, sí estamos en presencia de un estado mixto. Entonces, para avanzar en la semiología del mismo, la siguiente pregunta es, ¿ha habido un cambio reciente en la medicación? Si lo hubo, posiblemente sea un estado mixto inducido por tratamiento. En el caso que no haya sido, debemos preguntarnos si el paciente experimenta un patrón de cambios rápidos durante días u horas. En el caso que el paciente tenga un cambio rápido, lo que sabemos que es un estado mixto vinculado al ciclado. Mientras que si no lo es, la pregunta siguiente es, ¿el paciente está remitiendo de un reciente episodio del ánimo? En el caso que esto sea positivo, estamos en un estado mixto de transición. Y en el caso que no, bueno, nos queda ese grupo de pacientes que hoy llamamos idiopáticos o de causa todavía desconocida. Ya con estos conocimientos podemos realizar una evaluación multidimensional para detectar un estado mixto. Tenemos entonces tres dominios: actividad, cognición y emoción. Y dentro de cada uno tenemos sintomatología. Con fondo negro, sintomatología del polo de la inhibición, en fondo blanco del polo de la activación y en gris de sintomatología superpuesta. Haciendo en cualquier paciente un chequeo rápido de cada uno de los dominios y los síntomas presentes y tildando una X en los que están presentes, rápidamente podemos detectar si ese paciente tiene un cuadro puro o un cuadro mixto. Iniciemos ahora el segundo eje, la farmacoterapia de los estados mixtos. La farmacoterapia es compleja y la investigación va a ser compleja porque requerimos fármacos que sean capaces de tratar en forma simultánea síntomas maníacos, hipomaníacos y depresivos. Lamentablemente, a pesar de la severidad clínica y la alta prevalencia de los cuadros mixtos, es muy poco lo que se ha investigado en psicofarmacología. Las conclusiones que tenemos en su mayoría son conclusiones indirectas de estudios post-hoc o en manía mixta y han sido también en su mayoría hechos según criterios de DSM-4. Actualmente no contamos con fármacos aprobados ni por FDA ni por EMEA para los episodios con especificador mixto según DSM-5. Entonces es que las guías clínicas que hoy tenemos pueden ser de mucha utilidad para la terapéutica de nuestros pacientes. Los estudios con buen nivel de evidencia 1, es decir, estudios controlados, randomizados, que tenemos para evaluar la eficacia de los psicofármacos para fase aguda en trastorno bipolar de episodios mixtos, vemos que el grupo de los antipsicóticos atípicos son los que mayor evidencia tienen. Aquí tenemos, como vemos, estudios positivos con aripiprazol, azenapina, lurasidona y ziprasidona. Algunos fármacos muestran una mayor ventaja para controlar episodios mixtos, especialmente la sintomatología maníaca, y en otros casos se ve como lo que mejoran es la sintomatología depresiva y algunos ambos. Hay que destacar que hay un estudio positivo de lurasidona, el estudio de SUPES del 2016, que muestra eficacia en episodio depresivo mayor unipolar con especificador mixto. Es el único estudio que hasta ahora tenemos que demuestra eficacia en ese grupo de pacientes. Y con relación a los tratamientos de combinación también para manejo de episodios mixtos en fase aguda, la mayoría de estudios, ¿qué es lo que demuestran? Que el agregar a los estabilizadores del ánimo, en este caso valproato y litio, antipsicóticos atípicos, la mayor cantidad de estudios son con olanzapina, pero también hay estudios con quetiapina. Vemos aquí cómo el agregar un antipsicótico atípico a un estabilizador mejora la eficacia del control de los episodios mixtos en forma aguda. Esta es una revisión sistemática de las guías
para episodios mixtos en trastorno bipolar y episodio depresivo mayor. Lo que hace esta revisión temática es una evaluación de calidad por medio del llamado método AGREE, que fue diseñada para proporcionar un marco de evaluación de la calidad metodológica del desarrollo de las guías clínicas en cuanto a cómo arriban a sus conclusiones. Es decir, este método evalúa cuestiones tales como, por ejemplo, el rigor en el desarrollo, la metodología que utiliza cada guía, la claridad de presentación, la aplicabilidad de sus conclusiones y, por ejemplo, la independencia editorial, entre otras cosas. Y lo que va a evaluar son las 5 guías que hoy tenemos más prestigiosas para poder tratar los episodios mixtos. La primera es la guía de la Asociación Británica de Psicofarmacología. La segunda es la guía de la Red Canadiense para el Tratamiento del Ánimo y la Ansiedad, la Red CanMat, más la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar. Esta tiene una actualización 2018. La tercera es la guía del Colegio Internacional de Neuropsicofarmacología. La cuarta es el Colegio Real de Psiquiatría de Australia y Nueva Zelanda. Y la quinta es la guía de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica. Y vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue cuáles fueron los resultados. Entonces, hay dos conclusiones que en las 5 guías coinciden. Una es la interrupción de la monoterapia con antidepresivos. Claramente, cuando un paciente está en un cuadro mixto, no debe darse antidepresivos en monoterapia. Esto ya había sido planteado en el año 2013 cuando se estableció una task force para ver en qué situaciones usar o no antidepresivos en trastorno bipolar. Esto surgió de unas recomendaciones de esta task force de la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar y que se planteaba que, obviamente, suspender antidepresivos o evitarlos cuando el episodio depresivo bipolar 1 o bipolar 2 tiene 2 o más síntomas maníacos o tiene agitación psicomotora o ciclado rápido. Y también hay que agregar que si el paciente está con un estabilizador antidepresivo, se debe suspender el antidepresivo. El otro punto que también coincide en las guías es que, además de interrumpir la monoterapia, hay que agregar un estabilizador del ánimo. Veamos ahora en este gráfico cuáles son los fármacos que surgen de todas las guías con mayor nivel de evidencia para tratar cada una de las fases de los episodios mixtos. Vamos a dividirlo entre tratamiento agudo y de mantenimiento. Tanto para tratamiento agudo como para mantenimiento, la olanzapina es el fármaco que hoy tiene la mejor evidencia. La mejor evidencia para el tratamiento de la manía aguda, las hipomanías agudas y la depresión aguda mixta. Y en segundo lugar también para la prevención de episodios mixtos en todas sus polaridades. Luego, en forma aguda, para manía e hipomanía aguda, también el aripiprazol y la palimperidona mostraron justamente una buena evidencia. Mientras que para el tratamiento de las depresiones mixtas, lurasidona y ciprasidona en combinación con los tratamientos habituales en ese paciente han demostrado también eficacia en las guías. Para el mantenimiento, aparte de la olanzapina, vamos a ver que el valproato demostró que es útil en la prevención de nuevos episodios mixtos. Mientras que litio y quetiapina muestran que son eficaces en la prevención de nuevos episodios de cualquier polaridad. Es decir, que si yo tengo un paciente que tuvo un episodio mixto, litio y quetiapina van a demostrar una eficacia profiláctica en prevenir episodios de cualquier polaridad, mixtos o no mixtos, mientras que el valproato demuestra mayor eficacia en prevenir nuevos episodios mixtos. Para pacientes con episodios mixtos refractarios, el litio y la terapia electroconvulsiva han demostrado también ser de mayor utilidad. Entonces, los mensajes clínicos que podemos extraer de esta revisión sistemática de Berdolini es:
que los antipsicóticos atípicos serían los fármacos de elección de primera línea para el tratamiento agudo de cuadros de manía, hipomanía o depresión con especificador mixto, mientras que litio, valproato y antipsicóticos atípicos van a ser eficaces en la prevención de un nuevo episodio afectivo. Cuando tenemos que elegir entre un fármaco u otro dentro de los fármacos que sabemos que son eficaces para el tratamiento de episodios mixtos, tenemos que tener algún tipo de criterio para adecuarlo a cada paciente en particular. Algunos de los criterios propuestos pueden ser hacer pesar el llamado grado de recomendación o GR que la mayoría de las guías clínicas muestran. ¿Y qué es este grado de recomendación? Es el cociente entre la eficacia de ese fármaco versus la seguridad y tolerabilidad. Entonces, dentro de los antipsicóticos atípicos, si bien hay un grupo grande que son eficaces para, por ejemplo, el tratamiento agudo, cuando vamos a pensar a largo plazo, muchas veces hay fármacos que pueden ser muy eficaces en el largo plazo, pero que el grado de recomendación sea menor. Por ejemplo, la olanzapina puede ser muy útil en forma aguda, pero a largo plazo su grado de recomendación disminuye. ¿Por qué? Porque sabemos que es un fármaco que puede favorecer el incremento ponderal y generar mayor síndrome metabólico que otros fármacos como por ejemplo el aripiprazol. El otro criterio es el índice de polaridad. Sabemos que es justamente un índice que va a demostrar la eficacia de cada fármaco en relación a cómo controla cada una de las polaridades del trastorno bipolar. Entonces, conocer en cada uno de los pacientes que vamos a tratar cuál es la polaridad que predomina en su enfermedad es fundamental. Tendremos pacientes cuya polaridad, como se ve en el gráfico, va a ser a predominio maníaco, depresivo o mixto. En base a esto es importante ver el concepto de índice de polaridad que desarrollará luego el doctor Albano. Vayamos entonces ahora a las conclusiones de esta exposición. Primero, reconocer la alta prevalencia que tienen los síntomas de fase opuesta o síntomas mixtos en los trastornos del ánimo. Por otro lado, los pacientes que tienen episodios mixtos tienen formas más severas de enfermedad, mayor número de episodios del ánimo e inicio más temprano de la misma. Son altamente comórbidos, peor pronóstico y hay un incremento en la suicidabilidad. Actualmente, los antipsicóticos atípicos son los fármacos o el grupo de fármacos más eficaces en este subtipo de trastorno del ánimo. La evidencia disponible hoy es insuficiente para las necesidades clínicas que tenemos y obviamente es necesario estudios diseñados para evaluar eficacia en forma aguda como en el largo plazo sobre los nuevos criterios DSM-5 para pacientes con especificador mixto. Bueno, muchas gracias. Bueno, para ya ir finalizando con este curso, abordaremos la evidencia disponible para la prevención de futuros episodios, o sea, durante la etapa de mantenimiento y para la combinación de la medicación. Habiendo finalizado con las pautas de tratamiento para los diferentes episodios durante la etapa aguda, comenzaremos con las pautas de tratamiento durante la etapa de mantenimiento, o sea, a partir de la remisión, aunque la mayoría de los autores distinguen entre la eficacia que tiene un fármaco en la prevención de las recaídas y la denominada eficacia profiláctica pura, que es la verdadera eficacia capaz de prevenir recurrencias y no solamente recaídas, o sea, la eficacia que se sostiene luego de alcanzada la recuperación y por lo tanto dicha eficacia se debe mantener más de 2 meses. Diferentes guías de tratamiento para el trastorno bipolar avalan la aplicación del mantenimiento en estos pacientes. Las guías de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica del 2013 refieren que con cada episodio la longitud de los subsiguientes intervalos libres de síntomas disminuye. Sin embargo, los criterios para aplicar la fase de mantenimiento del trastorno bipolar varían con las diferentes escuelas.
Las guías de la Asociación Americana de Psiquiatría del 2005, que fueron en este año las últimas publicadas sobre bipolaridad, recomiendan la terapia de mantenimiento luego de un único episodio maníaco debido al alto riesgo de recurrencia y de morbilidad que presenta el trastorno. Otras escuelas, como la alemana, toman en cuenta la importancia de la heredabilidad y consideran que si el paciente presenta un primer episodio y tiene antecedentes familiares de primer grado, se debe continuar con la fase de mantenimiento. Estas escuelas toman también la severidad de los episodios previos como criterio para continuar con el mantenimiento luego del primer episodio. Las guías CANMAT del 2013, por su parte, hacen fuerte hincapié en el número de episodios previos entre los predictores de recurrencia y mencionan además que entre los pacientes que responden al litio, el riesgo de recurrencia fue mayor en aquellos con características atípicas, síntomas psicóticos, sintomatología residual interepisódica y ciclos rápidos. Y las guías CANMAT del 2018 agregan entre los factores de riesgo para recurrencia la edad de comienzo temprano y la comorbilidad con ansiedad y con consumo de sustancias. Un concepto que se puede tomar para elegir la medicación correcta durante el mantenimiento es la polaridad predominante. Este concepto fue formulado por Angst en el año 1978, aunque los criterios que se utilizan en la actualidad son los propuestos por Colom y Vieta en el año 2006. Polaridad predominante significa considerar qué episodios predominaron en los 2/3 de la historia longitudinal del paciente. De esta forma, de acuerdo a lo que predominó, se elegirá un fármaco con mayor eficacia en prevenir hipomanía, manía, o con mayor eficacia en prevenir depresión. Y para esto es importante considerar el índice de polaridad, como veremos a continuación. En el año 2012, la doctora Popovic propuso el concepto de índice de polaridad como un intento de clasificar la eficacia profiláctica relativa antimaníaca versus la antidepresiva que presentan los distintos fármacos utilizados para el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar. El índice de polaridad se calcula dividiendo el NNT para la prevención de episodios depresivos sobre el NNT para la prevención de episodios maníacos. De esta manera, un fármaco que tiene un índice de polaridad igual a 1 tendrá una eficacia equilibrada en la profilaxis de episodios tanto depresivos como maníacos, mientras que un medicamento con un índice de polaridad mayor a 1 tendrá propiedades profilácticas antimaníacas más fuertes que las antidepresivas, mientras que aquellos con un índice de polaridad menor de 1 son más eficaces para prevenir episodios depresivos que las recaídas y recurrencias maníacas. En este gráfico podemos ver todos los fármacos aprobados para el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar: lamotrigina, quetiapina, litio, azenapina, olanzapina, ciprasidona, aripiprazol y la risperidona de liberación prolongada. En el mismo podemos observar que la lamotrigina es prácticamente el único fármaco que previene nuevos episodios depresivos, y algo también lo hace la quetiapina, mientras que el resto de los fármacos, desde el litio en adelante, previenen principalmente episodios de hipomanía-manía, siendo el aripiprazol y la risperidona los que más previenen para manía y los menos eficaces para prevenir episodios de depresión. En relación a la evidencia con la cual cuenta cada uno de estos fármacos, vemos que el fármaco que presenta la mayor cantidad de trabajos controlados randomizados para el mantenimiento es el litio,
con 15 trabajos, seguido de la olanzapina con 7 trabajos, mientras que algunos fármacos fueron aprobados con un solo trabajo, como es el caso de la ziprasidona y de la azenapina. Recordamos también que el litio es el único que presenta alguna evidencia en disminuir la conducta suicida en estos pacientes. Por su parte, el grado de recomendación, según las guías CANMAT del 2018, coincidiendo en su mayoría con la guía de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica del 2013, para todos estos fármacos será de 1, o sea, un grado de recomendación 1, salvo para la olanzapina, la ziprasidona y la risperidona, que tienen un grado de recomendación 2. La olanzapina por la mayor incidencia que provoca de síndrome metabólico, aunque esto también es provocado por la quetiapina y la risperidona, y sabemos que es un problema importante, principalmente en el mantenimiento. La risperidona de liberación prolongada por su baja eficacia en prevenir episodios depresivos, y la ziprasidona por presentar trabajos contradictorios, ya que más allá del estudio positivo que se presenta acá, en el estudio de Weiler del 2004 no se separó del placebo al ser evaluada como coadyuvante del litio o del divalproato y por la prolongación del intervalo QTC que este fármaco provoca. Es interesante analizar de forma crítica los grados de recomendación que las guías CANMAT del 2018 realizan para el mantenimiento del trastorno bipolar tipo 2. Estas guías, con un grado de recomendación 1, mencionan a la quetiapina con nivel de evidencia 1, al litio y a la lamotrigina con nivel de evidencia 2. Estas recomendaciones coinciden con el nivel de evidencia disponible. Recordamos que los grados de recomendación es la interpretación que un consenso de expertos, en este caso los de esta guía, realizan sobre la evidencia disponible. Lo que llama la atención es el grado de recomendación 2, donde recomiendan a la venlafaxina con un solo trabajo, por lo cual con un nivel de evidencia 2, como tratamiento, como monoterapia para el mantenimiento. Esta recomendación la hacen basados en el trabajo de Ámsterdam del año 2015, donde la venlafaxina se compara con el litio. En este trabajo se incluyeron 129 pacientes y los mismos no tenían ningún viraje durante el episodio agudo de 3 meses, continuaban el tratamiento durante 6 meses más. En este trabajo la venlafaxina demostró una mayor respuesta sostenida sin hipomanía. Y también recomiendan, con un grado de recomendación 2, a la fluoxetina basada en 2 trabajos con un N pequeño, con lo cual le colocan un nivel de evidencia 3. En este caso, también los 2 trabajos realizados por el mismo autor, por Ámsterdam en el año 2005 y en el 2010. Recordamos que la venlafaxina también es recomendada con un grado de recomendación 2 para el tratamiento de la depresión bipolar aguda en monoterapia, lo cual ya es un tema bastante discutido, pero mucho más discutido es su uso como monoterapia en el mantenimiento, ya que diferentes estudios muestran que la venlafaxina tiene un alto nivel de switcheo. Ya en el año 2006, autores como Peruggi, Gaemi y Akiscal demostraban que los antidepresivos empeoran el trastorno bipolar en comparación con igual tiempo sin antidepresivos de 2 maneras. Dentro de los 2 meses de comenzado el tratamiento pueden provocar un viraje, un switch a manía o hipomanía o evolucionar a un cuadro mixto, mientras que con el tratamiento crónico de 6 meses o más pueden desestabilizar el estado de ánimo, transformando al paciente en un ciclador rápido. Prácticamente todos los antidepresivos se han asociado con un mayor riesgo
de producir un viraje afectivo emergente del tratamiento, o sea, un switcheo, pero este riesgo es diferente para cada clase. Indudablemente los que más switchean son los denominados antidepresivos tricíclicos, denominados así clásicamente, que el riesgo de switcheo va de un 30 a un 69%. Le sigue la venlafaxina, que pertenece al grupo de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, con un 13.3 a un 29%, y luego ya switchean menos los IRS, como la paroxetina o sertralina, entre un 7 y un 16%, y el menor riesgo de switcheo lo tiene el bupropión, entre un 4 y un 14%, según estudios de POST del año 2006 y de Vieta del año 2002. Incluso diferentes autores han estudiado cuáles son los posibles mecanismos de switcheo, entre esos Salvadore, Manchi y Zárate, donde estudiaron diferentes mecanismos. Uno de los más implicados es el polimorfismo diferente del BDNF. Sabemos que los antidepresivos producen un aumento del BDNF, pero en el caso de estos pacientes aumentaría un BDNF con un polimorfismo diferente, principalmente en la posición 66, donde se cambia valina por metionina. El BDNF produce habitualmente cambios plásticos, pero este polimorfismo diferente produciría cambios plásticos aberrantes que se relacionan con el mayor switcheo que estos fármacos provocan. Más allá de las recomendaciones realizadas por las guías CANMAT 2018 sobre el uso como monoterapia de venlafaxina para el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar tipo 2, siguiendo los preceptos de Sackett, debemos realizar una revisión crítica de la evidencia disponible. De esta manera vamos a ver que muchos estudios refieren el riesgo del uso como monoterapia de los antidepresivos. El estudio más grande que se realizó sobre trastorno bipolar, el STIP-BD, realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental, donde se reclutaron 4.360 pacientes, y estos fueron seguidos desde el año 2001 hasta el 2007, refiere entre sus conclusiones que en los pacientes con depresión aguda que experimentaron un episodio de hipomanía o maníaco antes del episodio depresivo, es mejor renunciar a la adición de un antidepresivo a un estabilizador del estado de ánimo. O sea, en este estudio directamente refieren no utilizar antidepresivos en estos casos. La revisión realizada por McGuire, Gaemi y Chatham y publicada en la revista Lancet en el año 2016 es una revisión sistemática y metaanálisis de 6 trabajos controlados randomizados, donde se comparó el agregado de un antidepresivo de segunda generación o de placebo a estabilizadores del estado de ánimo o antipsicóticos atípicos en depresión bipolar. Entre sus conclusiones refieren que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de remisión, o sea que no hubo una mejoría entre los pacientes que recibieron antidepresivos y los que recibieron placebo. Y refieren que si bien el tratamiento agudo de antidepresivos no se asoció con un mayor riesgo de un viraje afectivo emergente de tratamiento, o sea, de un switcheo, esto sí ocurrió con el uso prolongado. O sea, vuelven a hacer referencia al mayor riesgo del uso prolongado. En la revisión realizada por Liu en el año 2017, se realizó una revisión sistemática y metaanálisis de todos los trabajos controlados randomizados, en este caso 11, publicados hasta fines de agosto del 2016. Entre sus conclusiones, se refiere que si bien el subgrupo de depresión bipolar tipo 2 es el que más se beneficia con el uso de antidepresivos,
dado el elevado riesgo de viraje afectivo emergente de tratamiento. Con la monoterapia con antidepresivos es conveniente utilizar el efecto protector de los estabilizadores del estado de ánimo. Pero quizás una de las revisiones más grandes que se hicieron hasta la actualidad fue la realizada por Susan McCarroll Israel en el libro sobre trastorno bipolar tipo 2, publicado por Schwartz y Supes en el 2019. Estos autores realizaron una revisión de la mayor parte de los trabajos controlados randomizados sobre el uso de antidepresivos en depresión bipolar hasta esta fecha, y refieren que la literatura sobre el uso de antidepresivos en el trastorno bipolar tipo 2 es inconsistente. Ante el uso de antidepresivos a pacientes con trastorno bipolar tipo 2, los mismos deben ser advertidos sobre los riesgos de falta de respuesta, de virajes afectivos emergentes del tratamiento y de inducción de suicidio. Y refieren que el rango de virajes afectivos emergentes de tratamiento, o sea, el rango de switcheo por antidepresivos, en el trastorno bipolar tipo 2, es intermedio entre el que ocurre en el trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno depresivo mayor. Como mencionamos, la literatura sobre el uso de antidepresivos en monoterapia para el trastorno bipolar tipo 2 es inconsistente. Si consideramos las categorías de evidencia de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica, que considera esta categoría de resultados inconsistentes, estaríamos frente a una categoría de evidencia D, lo cual es equivalente a un nivel de evidencia 4, y el grado de recomendación para tal categoría de evidencia sería un grado de recomendación 5 y no un grado de recomendación 2 como los que realiza las guías TANMAT del 2018. Como hemos visto, todas las guías pueden ser útiles y cada una tiene su parte buena y su parte conflictiva. Por eso siempre es bueno poder realizar una revisión crítica de la evidencia disponible. Para finalizar, vamos a analizar los niveles de evidencia en la combinación de medicación, tanto para el tratamiento de la etapa aguda de los diferentes episodios, como para el tratamiento durante la etapa de mantenimiento. Debemos tener en cuenta que muchas veces al combinar medicación no aumenta la eficacia en relación con la monoterapia, pero sí se potencian los efectos adversos y las interacciones. Por eso es importante saber cuando combinamos medicación si la misma cuenta con evidencia y con qué tipo de evidencia. El material que utilizaremos va a ser material extraído del libro de AMNA, al igual que todo el material que venimos utilizando para el desarrollo de este curso. Bueno, vamos a comenzar con los niveles de evidencia para la combinación de medicación en la manía aguda. Debemos tener en cuenta que si bien según diferentes trabajos, menos del 10% de los pacientes con manía aguda reciben monoterapia, dicha modalidad debe ser de primera elección, por lo menos en los casos de manía leve y moderada. Keter, en su libro del 2010, refiere que siempre hay que considerar fuertemente, en primer lugar, los fármacos que están aprobados por la FDA, ya que, como recordamos, esta aprobación requiere de trabajos controlados randomizados de alta calidad, generalmente de 2 trabajos, aunque en algunos casos también hay aprobaciones con un solo trabajo. Los fármacos que están aprobados por la FDA para aumentar la eficacia antimaníaca asociada al litio o al valproato son la quetiapina, la risperidona, la azenapina, el aripiprazol y la olanzapina. Estos son los que están aprobados entonces como coadyuvantes. Debemos tener en cuenta que, sin embargo, las guías CANMAT
del año 2018 lo dividen en los que serían de primer grado de recomendación por tener mayor evidencia, nivel de evidencia 1 para la combinación, donde ponen a la quetiapina y la risperidona, en cambio con un grado de recomendación 2 para la combinación, por tener menor nivel de evidencia colocan a la cenapina con un nivel de evidencia 2 y el aripiprazol con nivel de evidencia 2. La olanzapina, si bien en la combinación tiene un nivel de evidencia 1, también lo colocan con un grado de recomendación 2. Esto es debido principalmente a los importantes efectos adversos que provoca, entre otros, el síndrome metabólico, como ya mencionamos. Algunas menciones especiales, por ejemplo, los casos de manía con síntomas psicóticos. Recordamos que los antipsicóticos atípicos son los fármacos de primera elección, por lo tanto, estos siempre deberían estar en una combinación cuando no hay respuesta a la monoterapia. En los casos más graves, estos fármacos se deben combinar con litio divalproato, al igual que en el trastorno esquizoafectivo. En los casos de manía con agitación psicomotriz, recordamos que hay dos fármacos que tienen aprobada la formulación intramuscular para estos casos, que son el aripiprazol y la olanzapina. En el que se encuentra en el país es la olanzapina. En estos casos se debe tener cuidado cuando se combina la olanzapina intramuscular en situación de agitación psicomotriz con manía, con el lorazepam, ya que puede aumentar la depresión cardiorrespiratoria. Para los casos de manía asociada a hostilidad, irritabilidad, tiene una alta eficacia el divalproato, que también hay que considerarlo cuando no hay respuesta a la monoterapia, la combinación. Y para los casos de manía con características mixtas, ya han visto con el doctor Lamela, los trabajos actuales, hay una eficacia alta, con un importante nivel de evidencia de la olanzapina, principalmente para los casos agudos, mientras que para el mantenimiento, para evitar recurrencias, sobre todo recurrencias con características mixtas, tiene una alta evidencia el divalproato. Hay que tener cuidado, sin embargo, con la combinación de divalproato con olanzapina, ya que se potencian distintos efectos adversos, como el síndrome metabólico y la hepatotoxicidad. Por lo tanto, en estos casos se podría combinar el aripiprazol, que tiene una evidencia un poco más baja que la olanzapina en los casos de manía con características mixtas, pero es más seguro para combinarlo con el divalproato. Finalmente, debemos considerar que con la combinación la tasa de remisión aumenta en un 20% y esta remisión se alcanza más rápido. Una disminución de la signosintomatología significativa se alcanza dentro de las 3-4 semanas. Sin embargo, si entre la primera y la segunda semana no se encuentra ningún tipo de mejoría temprana, la indicación es cambiar de estrategia. Bueno, luego de haber discutido el uso de antidepresivos en la depresión bipolar, vamos a comenzar con el nivel de evidencia para otro tipo de combinaciones en la depresión bipolar aguda. En estos casos, en la medida de lo posible, el tratamiento debe comenzar con una monoterapia de primera línea, como las que ya vimos. Sin embargo, se deben evaluar diferentes factores para decidir si se agrega un tratamiento complementario desde el inicio. Por ejemplo, si el paciente viene cursando con una depresión resistente, donde hubo fracaso a 2 o más tratamientos previos, o si está cursando con una depresión grave, donde no podemos esperar pasar de una medicación a otra. En esos casos ya de entrada podemos comenzar con un tratamiento combinado. Al igual que en la depresión unipolar, los criterios actuales en cuanto al tiempo de espera, si estamos con una monoterapia para el cambio del agregado de medicación, van a ser 2 semanas. En esas 2 semanas se espera lo que se denomina una mejoría temprana, que es una mejoría cercana a un 30%.
Esta mejoría predice si luego vamos a encontrar la respuesta, que es una mejoría del 50%, y finalmente la remisión, que es el objetivo de la etapa aguda en la cual el paciente va a quedar sin signos, sintomatología. Dentro de las combinaciones, una de las más referidas por diferentes autores es la combinación del litio y la lamotrigina, ya que estos dos fármacos se complementan entre sí. El litio, recordamos que tiene una alta eficacia y evidencia como antimaníaco, y durante el mantenimiento para la prevención de nuevos episodios, principalmente maníacos, mientras que la lamotrigina tiene también una alta eficacia en el mantenimiento, pero para la prevención de nuevos episodios depresivos. Por otro lado, recordamos que el litio ha demostrado en diferentes trabajos eficacia en la depresión unipolar aguda. En este trabajo de Van der Loos del año 2009 se demuestra que el agregado de la motrigina al litio aumenta la eficacia antidepresiva de la depresión bipolar aguda, o sea que la combinación de estos dos fármacos sería útil en diferentes fases de la bipolaridad. La otra combinación a considerar es la combinación de lurasidona con litio divalproato a través del trabajo realizado por Lobo en el año 2014. Este trabajo controlado randomizado fue uno de los que se utilizó para la aprobación de la lurasidona, donde el fármaco demuestra que el agregado del mismo, principalmente al litio, aumenta la eficacia antidepresiva durante la depresión bipolar aguda. Este fármaco y esta combinación puede ser útil también en la depresión con características mixtas, ya que es uno de los trabajos que demuestran eh, ser más robustos en la depresión con características mixtas, es el trabajo realizado por SUPES en el año 2016, donde la lurasidona muestra una alta eficacia. Por su parte, la combinación de litio puede ser de utilidad para la prevención de nuevos episodios. Seguimos con la combinación fija de olanzapina con fluoxetina, que ya mencionamos previamente. La misma fue aprobada a través de dos trabajos, el trabajo de Togen del año 2003, que ya mencionamos previamente, y el de Brown del año 2006. Recordamos que en el trabajo de Togen del 2003, la olanzapina no demuestra presentar una significación clínica, ya que no mejora los criterios cardinales de la depresión, más allá que se separa estadísticamente de placebo. O sea que como monoterapia la olanzapina no tiene un efecto antidepresivo importante, pero sí la combinación tiene una eficacia demostrada a través de este estudio y a través del estudio de Brown. O sea que esta combinación de olanzapina con fluoxetina presenta dos trabajos y además la eficacia es alta ya que presenta un NNT bajo para la depresión bipolar aguda. Sin embargo, las guías de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica la recomiendan con un grado bajo debido a que a los efectos adversos de la olanzapina se le suman los efectos adversos de la fluoxetina y además por el discutido uso de antidepresivos en la bipolaridad. Finalmente, debemos mencionar la combinación de la motrigina con quetiapina a través del trabajo controlado randomizado realizado por Guedes en el año 2016, donde la motrigina demuestra que agregada a la quetiapina aumenta la eficacia antidepresiva de la quetiapina. En este trabajo también se evaluó la combinación con ácido fólico y se observó que el ácido fólico disminuye la eficacia de la lamotrigina. Para finalizar, vamos a mencionar la evidencia disponible para combinar medicación durante la etapa de mantenimiento, o sea, para prevenir recurrencias, hecho que es necesario cuando no hay respuesta a la monoterapia. Como siempre, los fármacos que presentan la mayor evidencia son aquellos que están aprobados para esta indicación.
Existen 4 tratamientos aprobados por la FDA como coadyuvantes para ser adheridos al litio o al divalproato durante el mantenimiento. Sin embargo, recordamos que el divalproato no está aprobado por la FDA para la etapa de mantenimiento, por lo tanto, los 4 fármacos para ser adheridos principalmente al litio van a ser la quetiapina, con una eficacia similar tanto en la prevención de la manía como en la prevención de la depresión, aunque el fármaco presenta una eficacia un poco más alta en la prevención de manía, y el aripiprazol, la ciprasidona y la risperidona inyectable de acción prolongada con mayor eficacia en la prevención de manía y con una eficacia prácticamente nula en la prevención de nuevos episodios depresivos. De todos estos, una de las combinaciones más estudiadas ha sido la de quetiapina con litio o divalproato. La misma presentó una eficacia relativamente buena tanto para la prevención de cualquier episodio, que luego mencionaremos esto a qué se refiere, con un NT relativamente bajo de 4, como para la prevención de manía, donde el NNT ya es de 6, y la prevención de depresión, donde ya presenta un NNT alto de 9. Cualquier episodio hace referencia a un resultado agregado, donde se combinan resultados diferentes, por lo tanto esto no implica literariamente que esta combinación sea útil para prevenir tanto episodios de manía como para prevenir episodios de depresión. Las guías CANMAT del 2018 le otorgan a esta combinación un grado de recomendación 1, ya que la misma presenta un nivel de evidencia 1. Las otras 2 combinaciones son con la motrigina. Recordamos que este fármaco es el que presenta la mayor eficacia para la prevención de nuevos episodios depresivos. Por lo tanto, se ha estudiado la combinación del mismo con algún fármaco que aumente la eficacia para la prevención de episodios maníacos. Y en este sentido, la combinación más estudiada es con litio, la cual ya hemos mencionado, y la misma es referida por diferentes autores, como Keter en su libro del 2015, por la guía CANMAT del 2013 y por Javert y De Batista en su libro del 2019. También para aumentar la eficacia para prevenir episodios maníacos, se ha combinado la lamotrigina con el aripiprazol. Este es un estudio controlado randomizado realizado por Carlson en el año 2012, donde la combinación demostró mayor eficacia en prevenir episodios maníacos y mixtos. Sin embargo, esta no demostró una diferencia estadísticamente significativa con la monoterapia con la motrigina. Esta combinación sí tuvo una tolerancia buena. Un hecho interesante a remarcar es que uno esperaría que la combinación de quetiapina con litio tuviera una mayor eficacia en la depresión bipolar aguda. Sin embargo, la combinación no demostró mayor eficacia que cada uno de los fármacos por separado. Hecho que sí demostró, como ya mencionamos, la combinación de litio con la motrigina, donde el agregado de la motrigina aumenta la eficacia del litio en la depresión bipolar aguda. Por lo tanto, la combinación de quetiapina con litio no sería útil durante la etapa aguda de la depresión bipolar, sí sería útil el agregado de alguno, principalmente de litio, luego durante el mantenimiento. En cambio, la combinación de litio con la motrigina ya se puede utilizar directamente durante el episodio agudo de la depresión bipolar y luego continuar durante el mantenimiento, donde vamos a encontrar una eficacia para la prevención tanto de episodios depresivos, principalmente por el efecto de la motrigina, como de episodios maníacos, principalmente por el efecto del litio. Para finalizar, un tema de muy difícil abordaje, que es la combinación de medicación durante el mantenimiento en pacientes que presentan ciclos rápidos, o sea, aquellos pacientes que han presentado 4 o más episodios en los últimos 12 meses. Los ciclos rápidos se dan en el 43% de los pacientes con bipolaridad, se asocian con comorbilidad, con trastorno de ansiedad,
abuso de sustancias, sexo femenino, hipotiroidismo, edad de comienzo temprano, síntomas atípicos y empeoramiento por el uso de antidepresivos, que es un tema fundamental a tener en cuenta. Algunos estudios mencionan una menor eficacia del litio, sin embargo, trabajos posteriores demostraron que en estos casos la mayoría de los tratamientos tienen menor respuesta. En el caso de ciclos rápidos, la combinación de medicación es más la regla que la excepción durante el mantenimiento. Se han propuesto diferentes tipos de combinaciones, como por ejemplo la combinación de litio con divalproato, cuando los ciclos son a predominio maníaco, o de litio con la motrigina, principalmente cuando puede haber ciclos tanto a predominio maníaco como depresivo. Sin embargo, estas combinaciones no han demostrado eficacia cuando fueron estudiadas, y los tratamientos que tienen alguna evidencia demostrando eficacia es el uso de la risperidona de liberación prolongada, principalmente cuando los episodios son a predominio maníaco, esto a través del trabajo de McFadden del 2009, y la combinación de quetiapina más litio o divalproato, que tiene dos trabajos controlados randomizados, uno realizado por Vieta en el 2008 y otro por SUPES en el 2009, donde se demostró que la combinación tuvo una diferencia estadísticamente significativa comparado con el agregado de placebo en la prevención de las recaídas.